Hola, bienvenidos a este podcast sobre la evolución de Colombia en el siglo XX. Soy Steven Gutiérrez y hoy exploraremos algunos de los temas más importantes y decisivos de nuestra historia reciente, como el proceso de modernización, los conflictos armados, los intentos de paz y los cambios de la política y la estructura de poder en el país. Veremos cómo estos elementos han influido en la sociedad colombiana, en su economía, en sus instituciones y en el modo en que las élites y la ciudadanía se relacionan con el ejercicio del poder. Proceso modernizador en Colombia. Para empezar, hablemos del proceso modernizador de Colombia en el siglo XX. Este periodo marcó una transformación profunda en el ámbito social, político y económico del país. Cambios que sin duda sentaron las bases de lo que Colombia es hoy. A lo largo de este siglo, Colombia pasó de ser un país predominantemente rural y agrícola a uno con centros urbanos crecientes y una economía en proceso de industrialización. En el ámbito social, observamos cómo el crecimiento urbano cambió la estructura de la sociedad. A medida que las personas migraban del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades, las ciudades comenzaron a expandirse, especialmente en la década de los 60 y 70. Esta migración no solo transformó las dinámicas familiares, haciendo que pasáramos de familias extensas a núcleos familiares más pequeños y urbanos, sino que también abrió la puerta a nuevas oportunidades en la educación y el empleo. Sin embargo, aunque hubo avances, este crecimiento trajo consigo desafíos, como la falta de servicios y empleo suficiente para todos, lo que incrementó la desigualdad social y los problemas de seguridad en las zonas urbanas. En el ámbito político, el proceso modernizador significó una serie de reformas y cambios en la estructura del Estado. Durante el siglo XX, Colombia fue testigo del surgimiento de nuevos partidos políticos que buscaban representar a sectores sociales emergentes, como el Partido Comunista en los años 30 y posteriormente el M-19 en los 70. Esta diversidad política fue importante, pues abrió espacios para nuevas voces y perspectivas. Sin embargo, la exclusión y la lucha por el poder entre las élites tradicionales y estos nuevos movimientos generaron tensiones que alimentaron el conflicto armado. También hubo avances en cuanto a la participación de mujeres y minorías en la política, aunque su incorporación fue gradual y en muchas ocasiones enfrentaron barreras significativas para ser reconocidas en la toma de decisiones. Por último, en el ámbito económico, Colombia experimentó un proceso de industrialización que fue promovido tanto por las políticas de sustitución de importaciones como por una serie de reformas económicas en la segunda mitad del siglo XX. Este crecimiento industrial impulsó sectores como el textil, el café y la minería, y permitió una mayor integración de Colombia en la economía mundial. A finales del siglo XX, con la apertura económica de los años 90, Colombia buscó atraer inversión extranjera y expandir sus mercados, lo cual trajo beneficios económicos, pero también aumentó la competencia para las industrias locales y afectó a los pequeños productores agrícolas que no podían competir con los precios internacionales. Conflictos en Colombia. El proceso de modernización, aunque trajo avances, también generó tensiones que desencadenaron conflictos armados. En los años 60, Colombia empezó a ver la aparición de grupos guerrilleros como las FARC y el ELN. Estas guerrillas surgieron con una ideología marxista y con el objetivo de luchar contra la desigualdad social y la concentración de la tierra en manos de unos pocos. La falta de acceso a la tierra para los campesinos y la concentración del poder en una élite política fueron factores que alimentaron el conflicto y los grupos armados se expandieron rápidamente en zonas rurales. Sin embargo, el conflicto en Colombia no solo estuvo marcado por las guerrillas. En los años 70 y 80 el narcotráfico se convirtió en un factor determinante que complicó aún más la situación. Con la aparición de grandes carteles de droga como el de Medellín y el de Cali, la violencia escaló a niveles nunca antes vistos. Estos carteles tenían recursos económicos enormes y comenzaron a financiar tanto a las guerrillas como a los paramilitares, quienes surgieron inicialmente como un grupo de autodefensa. Sin embargo, los paramilitares se convirtieron en otro actor violento en el conflicto colombiano, con intereses que iban desde la protección de tierras hasta el control de territorios claves para el narcotráfico. Este cruce de intereses y de violencia convirtió a Colombia en uno de los países más inseguros del mundo en esa época. El conflicto no solo causó muertes y desplazamientos masivos, sino que también afectó profundamente el tejido social del país. Miles de personas fueron desplazadas de sus tierras y muchas comunidades rurales quedaron atrapadas en medio de la violencia de los distintos grupos armados. Las zonas rurales quedaron en muchos casos bajo el control de guerrillas o paramilitares, lo cual dificultó la presencia del Estado y la implementación de programas de desarrollo en esas áreas. Todo esto dejó cicatrices profundas en la sociedad colombiana, cicatrices que aún intentamos sanar. Procesos de paz. Ante la complejidad y la persistencia del conflicto armado, el Estado colombiano inició varios procesos de paz. Uno de los primeros intentos exitosos fue el proceso de paz con el M-19 en 1990. Tras años de lucha armada, el M-19 decidió dejar las armas
y convertirse en un partido político. Este proceso fue significativo, pues permitió la desmovilización de un grupo guerrillero importante y su participación en la Asamblea Constituyente de 1991. La Constitución de 1991 representó un cambio importante, pues estableció una Carta Magna más inclusiva que reconocía los derechos de minorías y grupos históricamente marginados. Sin embargo, otros procesos de paz no fueron tan exitosos. Durante los años 80 y 90 hubo varios intentos de negociación con las FARC, pero estos procesos no lograron desmovilizar al grupo guerrillero. Las FARC continuaron su lucha armada y fue hasta el año 2016 que el gobierno de Colombia firmó el acuerdo de paz con este grupo. El acuerdo de paz con las FARC representó un hito en la historia de Colombia y fue bien recibido tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, su implementación ha sido un desafío. Existen problemas con la reincorporación de excombatientes y la violencia persiste en algunas zonas rurales donde otros grupos armados han tomado el control. Estos procesos de paz han demostrado tanto la capacidad de diálogo del Estado como las dificultades para mantener la paz en un contexto donde el narcotráfico y la violencia siguen presentes. Aunque se han logrado avances, el camino hacia la paz y la reconciliación en Colombia sigue siendo un desafío. Nuevas formas de ejercicio político. Para finalizar, hablemos de cómo ha cambiado la política en Colombia y cómo estos cambios han impactado a las élites y a la sociedad en general. A lo largo del siglo XX, la política en Colombia estuvo dominada por unas pocas familias y grupos de poder que controlaban gran parte de la economía y la política del país. Sin embargo, en las últimas décadas hemos visto un cambio. Nuevos movimientos políticos han surgido y candidatos no tradicionales han logrado captar la atención de la ciudadanía. Estos cambios reflejan una sociedad que busca mayor transparencia, inclusión y representación. La entrada de nuevos actores políticos ha impactado el imaginario de las élites y ha generado una redefinición en la forma de hacer política. Las redes sociales y los medios de comunicación alternativos han permitido a la ciudadanía expresar sus demandas de manera directa, lo que ha puesto presión en las instituciones políticas para adaptarse y ser más receptivas a las necesidades de la gente. Este cambio ha sido positivo, en el sentido que ha ampliado la participación, aunque también ha traído desafíos, como la polarización y la necesidad de una verdadera reforma en las instituciones políticas. Este ha sido un recorrido por la evolución de Colombia en el siglo XX, desde su modernización hasta los conflictos y los esfuerzos para alcanzar la paz. Entender estos procesos es fundamental para comprender el país en el que vivimos hoy. Gracias por acompañarnos y espero que este análisis haya sido enriquecedor. Hasta la próxima.